El Evangelio de este domingo, en este tiempo de la Iglesia, se encuentra en Mateo capítulo 11, los versículos del 25 en adelante. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El texto de este domingo debemos leerlo desde aquellos que se consideraban los sabios en la época de Jesús. Y al mismo tiempo hay que considerar los yugos o las cargas que llevaban aquellos y aquellas que escucharon en un primer momento esta palabra. Y debemos enmarcarnos en el recorrido que Jesús hace por la ciudad de Galilea. Galilea es un lugar donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio, pero también es el lugar donde recibe mayor rechazo de los religiosos, que eran en aquella época los sabios del templo, de la ley de Dios. Y ante eso nos encontramos con estos grupos de sabios que no fueron capaces de entender el mensaje de Jesús y aún más no fueron capaces de desarmar sus mentalidades para comprender el mensaje que Jesús le venía a entregar. Si en la época de Jesús alguien quería hablar de sabios, lo más probable es que tenía que hablar de los religiosos de su época. Lo más probable es que la gente con mayor sabiduría estaba en el templo, producto que la sabiduría o la inteligencia estaba relacionada a aquellos que tenían el conocimiento de la ley. Pero el Evangelio del día de hoy nos dice que la sabiduría no está en manos de los entendidos, sino que Dios les ha revelado a los niños, a los pequeños, a los débiles. Le ha revelado el misterio delante de ellos. En esa época no se podía imaginar de que los débiles, los niños o los pequeños podían ser objeto de la sabiduría de Dios o entender la revelación de Dios. Pero el Evangelio también nos va a plantear y nos va a hablar de yugos, nos va a hablar de cansancios. Y el yugo que cargaba el pueblo de Israel era la ley, que Jesús le venía a liberar. Y no solo eso, cuando aquí se habla de cargados y de trabajados, el Evangelio está implorando la carga que ponía sobre las personas el Imperio Romano. Y esa carga estaba puesta producto de los altos impuestos que el pueblo tenía que pagar. Como un ejemplo, el 30% de los ingresos de las personas solamente lo recolectaba el templo por impuestos. Estamos hablando de una época donde estar cansado, sentirse agobiado y más aún la religión les imponía el peso de la ley. Es ante estos que Jesús nos confronta este domingo y nos pregunta cuál es la verdadera sabiduría. Y Jesús critica a los sabios y los entendidos de su época con este texto, para presentarnos a nosotros que aquellos que dicen entender las cosas de Dios no las entienden, ya que no tienen un corazón abierto para estar dispuestos a escuchar el mensaje que Él les venía a traer. Jesús para los sabios era un ignorante,
no sabía de lo que estaba hablando, porque transgredía lo que el templo decía. Pero la crítica de Jesús en este texto es que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría de la gente del templo que estaba inspirada en la ley y la sabiduría de Jesús que proviene del Evangelio. Es esa sabiduría de la cual Jesús hoy día nos dice, en la sabiduría del Evangelio, Él tiene muchas cosas que revelarnos a nosotros, pero solo se van a revelar a aquellos que tengan un corazón dispuesto. La oración de Jesús en este texto es revelar a Dios, es mostrarle a Dios a los sencillos, a los pobres, a los humildes. Dios quiere también que nosotros y nosotras también revelemos a otros a Dios. No podemos ser como los sabios de la época que tenían encerrado a Dios para ellos. El Evangelio nos provoca a revelar a Dios a otros. Esto no es algo que está reservado para nosotros solamente, porque las cosas que estaban escondidas, dice Jesús, están dispuestas en su persona para ser revelado para todos. Pero el texto nos va a plantear también que la sabiduría se descubre y se vivencia descansando en Jesús. Significa partir reconociendo, estoy cansado, estoy triste, estoy agobiado, no tengo ánimo, no tengo fuerza. Y ante esa realidad, ante los yugos que nosotros mismos nos ponemos, ante los yugos que esta sociedad nos impone, ante los yugos que incluso la fe nos pone sobre nosotros, el Evangelio nos declara hoy día que el yugo de Jesús es uno que aliviana nuestra carga. El poder de Jesús está en transformar nuestro cansancio en descanso. Pero eso solo se vive aprendiendo a vivir con humildad y con mansedumbre, para descubrir en medio de todos los momentos de la vida que podemos descansar en Jesús. Jesús quiere que descansemos, que nos aliviemos, que vivamos una vida mirada desde la mirada de Él. Y desde la mirada de Él no es de preocuparse de las cosas, sino que la mirada de Jesús está en confiar en que tenemos a alguien en el cual nosotros podemos confiar. Hermanas y hermanos, el Evangelio hace una invitación el día de hoy para nosotros y nosotras. ¿Qué yugo nosotros cargamos? ¿Qué es lo que nos hace peso en nuestros hombros el día de hoy? ¿Qué nos hace sentir cansados, cargados, agobiados? Jesús nos dice en su palabra hoy día, vengan a mí y yo los haré descansar. Jesús nos está invitando continuamente a descansar en Él. Y hay que cuestionarse también, ¿cuán sabios somos o no lo somos? Porque el texto de este domingo también nos va a invitar a preguntarnos si usted y yo somos lugares de descanso para otros. Cuando alguien se acerca, cuando alguien nos busca, cuando alguien conversa con nosotros, ¿encuentra descanso en nuestras palabras, en nuestras acciones, en lo que somos? No se olvide que la palabra del día de hoy nos dice que nosotros y nosotras también somos medios por los cuales revelamos la presencia de Dios en medio de este mundo. Usted y yo puede ser rostro de Dios en este tiempo. Y Dios quiere revelarse a aquellos y aquellas
a los cuales las cosas les están escondidas. Y por último, aprender a vivir confiando en que no somos nosotros y nosotras quienes cargamos nuestras cargas, sino que es Jesús quien las carga por nosotros. Y que ante lo que podamos estar viviendo, el Evangelio nos invita a recordar de que el ofrecimiento de Jesús es a aliviarnos y descansar. Y nunca olvidarnos que Él ya cargó en la cruz todas nuestras cargas. Dejemos nuestra cruz a los pies de Jesús. Dejemos nuestra carga a los pies de la cruz. Y Jesús se encargará de llevar nuestras preocupaciones por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Y Jesús nos repita una y otra vez: vengan a mí, porque en mí ustedes pueden descansar.